tal, gente? Aquí de nuevo con ustedes, y sé que esta vez hablaría sobre el programa Pepacura, pero todavía hay algunas cosas que quiero tratar con ustedes antes de ese tema. Así que para esta segunda parte de los videos de decisiones para tu cosplay, tengo que revisar tu tarea que te dejé en el video anterior. Sí, fue tarea. Lo de escoger a los 5 personajes para tus primeros cosplay, sí fue tarea. ¿O qué creen? ¿Que estoy hablando por las...? Así que escriban en los comentarios sus 5 personajes de los cuales harán cosplay. Y no te hagas bolas si te pareces o no a tu personaje. A esas alturas ya es bastante absurdo pensar así. En lo personal no me interesa si eres un vampiro Sobin mágico mutante que viene del futuro de la quinta dimensión. Lo que me interesa es que a ti te guste hacer cosplay y tengas los ánimos para hacerlo. Porque sin eso, estos videos simplemente valen... Y no estoy aquí para gastar oxígeno. Así que para que tú y yo salgamos contentos de esto, escribe tus 5 personajes en los comentarios. ¿Y cómo vas a escogerlos? Pues mira el video anterior, que para eso lo hice. 346 minutos más tarde. Bien, con el video anterior ya vimos cómo poder escoger a tus personajes de una manera sencilla para que puedas comenzar a hacer cosplay. El siguiente paso es evaluar a tu personaje y revisar cada detalle que posea, ya sea en la tela o en los props que lleve, o incluso en las armas que posea, ya sea en la textura de la tela, cómo se comporta, si parece gruesa o delgada, o si es que pueda tener en los props, digamos, particularidades como si fueran hechas de metal, cuero, plástico o algún tipo de mineral. Puedes apoyarte en capturas de imágenes de las series animadas, también incluso en los desarrollos de concepto artístico de tus personajes. También sirve de mucho que puedas buscar ilustraciones del mismo autor en los cómics o en los mangas, e incluso además de los fanarts que hacen muchos artistas buenos trabajos. Y sí te recomiendo que hurges en todos los detalles de tus personajes, hasta el más mínimo detalle. ¡Oh, cochino degenerado! Y con eso me refiero a vestimentas y armaduras o armas. No es necesario que sepas su grupo sanguíneo o su cumpleaños. De eso no te va a servir para nada. Se mamó. Ahora, ten presente que con todas estas referencias puedes que te topes con grandes o pequeñas diferencias. Y eso tiene mucho sentido, ya que el ilustrador del manga o el cómic es un artista, los animadores son otros artistas, y en este caso los fanáticos que hacen sus propias obras son otros artistas. Apuntando a los fans que ilustran sus propias versiones de muchos personajes, tiene su punto a favor, ya que muchos de ellos aportan un gran número de detalles al momento de ilustrar ya sea la tela, las armas o armaduras de los personajes. ¿De qué estás hablando, Mo? En la descripción del video te voy a dejar un link de una página donde puedes colocar en su buscador el nombre de tu personaje y ver los ejemplos de los cuales estoy hablando. Dejando eso bien en claro, pasemos al tema de telas para tu cosplay, donde te harás estas muy básicas preguntas. ¿Dónde compro la tela? ¿Qué tipo de tela es la que me va a servir? ¿Cuánto de esta tela debo comprar? Y la más importante de todas, ¿cuánto me va a costar? Primero, consulta a amigos, familiares o el costurero o costurera al cual contrates de dónde puedes tú ubicar o ir para comprar esta variedad de telas. Anota las direcciones y es preferible que tengas más de una opción de dónde buscarla. Una vez que encuentres dichos locales, observa la variedad de telas. Muchas de ellas te pueden servir, pero ve evaluando una por una. E incluso te pueden ir dando ideas para futuros proyectos. Ahora, en cuanto a las cantidades, de eso no te preocupes. Consúltale al amigo o al costurero o costurera que te vaya a ayudar qué cantidad de telas necesitarías para qué tipo de prenda. Previa evaluación. Ahora, el tema del costo ya es un tema de investigación. Vas a un local, preguntas sobre la tela, el nombre y el costo. Una vez que tengas el nombre, puedes ir a otros locales y preguntar sobre la misma tela, a ver cuál te conviene económicamente. Así que no entres en pánico. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ahora pasemos a las preguntas respecto a los props o temas de la armadura o armas de tu personaje. ¿Qué materiales son mejores? ¿Dónde compro este tipo de materiales? ¿Y me conviene más hacer plantillas freehand o por medio de archivos? Ahora, para que puedas escoger qué tipo de materiales usar, piensa en 2 factores. Primero, ¿cuánto es tu capital que puedas invertir en el material? Y segundo, ¿con qué material crees que te puedas sentir más cómodo al momento de hacer y usar tu cosplay? Ya sea cartón endurecido, fibra de vidrio o incluso foamy. Encuentra un equilibrio dinámico entre esos 2 factores. Segundo, preguntando se llega a Roma.
Pregunta dentro de tu comunidad a personas que ya hayan hecho cosplayers, ya sea a un amigo o al amigo del amigo. No te quedes callado. Pregunta con confianza. También puedes preguntármelo a mí. ¡Qué buen servicio! Donde posiblemente puedes hallar los insumos o las herramientas, incluso con qué nombre, ya que muchos materiales pueden variar de nombre de acuerdo a la localidad. Por ejemplo, el foamy sé que también lo llaman microporoso, goma eva y hasta lo han llamado corrospón. Lo mismo puede aplicarse a otros insumos o materiales, como ya te he dicho, así que no entres en pánico, simplemente pregunta, no te quedes callado. Tercero, debes saber que ambas opciones tienen sus pros y contras, tanto el freehand como apoyarte en archivos ya diseñados. Por un lado, con el freehand tienes la libertad de poder editar la forma, proporciones de una arma, objeto o pieza de la armadura de tu personaje sin problemas. El contra es que posiblemente tengas que hacer varias plantillas antes de tener la forma que quieres. Por otro lado, los archivos en 3D, como es el caso de Pepakura, simplemente tendrías que proporcionar las piezas a tu cuerpo o a la extremidad que necesites para recién poder imprimirlas y pasarlas directamente al material y poder ya avanzar con tu pieza. El contra es que no todos tus personajes van a estar digitalizados. Algunos de ellos incluso van a estar en modo premium y solo vas a poder acceder a ellos comprándolos. Así que ya sabes, sácale provecho a ambas opciones. El poder está en el traje. Con esta información vete preparando, ponte unas zapatillas muy cómodas, un gorro y sal a la calle a preguntar. Vas a caminar un montón al comienzo, pero vas a conocer un montón de lugares, un montón de materiales y te vas a encontrar con un montón de personas. Ah, y no olvides la parte importante que es la interpretación. No importa qué tan bien o mal esté hecho tu cosplayer, es solo la mitad del trabajo. ¿Acaso no lo viste venir? Así que te recomiendo encarecidamente que te pares frente a un espejo y comiences a practicar. No hay otra forma. Practica, suéltate. Puedes hacerlo. No es muy difícil. Requiere su trabajo, sí, pero no es imposible. Te lo digo de nuevo, recuerda, es tu primer cosplay. No hagas una inversión significativa. Emociónate con responsabilidad. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Me refiero a que como no tienes mucha experiencia todavía, algunas cosas pueden salir mal o no salir como tú quieres. Y eso puede ser muy frustrante si es que has hecho una inversión significativa. Pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Siempre va a existir un margen de error, se tenga la experiencia que se tenga, pero ese margen va a comenzar a disminuir conforme vayas ganando experiencia y vayas haciendo más cosplays. Pero eso, como te lo digo, solo se podrá hacer si vas practicando, si vas haciendo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que esfuérzate, persiste, ten mucha paciencia, mucha paciencia. No te apresures, tú tranquilo. Recuerda que las cosas apresuradas siempre terminan mal. Donde nada puede malir salir mal. Es lo primero que sale mal. Bien, conmigo será hasta la próxima vez, donde ya veremos temas como programas, archivos y formatos de modelos 3D para que puedas apoyarte en ellos y hacer mejor tu cosplay. Hasta la próxima, cosplayeros.